tal? Buenos días. Les damos la bienvenida al Museo Unamoy, en esta ocasión desde la virtualidad. Es un placer para mí recibirles en este encuentro, en esta mesa de conversación que se titula Sureando las Escrituras, una mesa que conecta investigadoras, investigadores desde Colombia, Costa Rica y México. Quiero decirles que es un placer para el Museo Unamoy ser sede de este evento tan especial porque nosotros somos parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, el ISUE, y es nuestra misión, precisamente como el nombre del museo lo señala, abordar temas, difundir temas que se trabajan en la universidad, hablar del patrimonio universitario, de los logros, de los alcances de la UNAM, pero por supuesto, como es misión de nuestro instituto, también dar cabida a espacios de discusión y de experimentación de la educación. Entonces, sin duda es un placer para mí tener ser la sede de este espacio de intercambio organizado por la red IMArtsDis, que es una red que parte de la práctica investigativa en las artes, el diseño y la educación artística. Este no es un grupo de personas que haya establecido un acuerdo o que tenga una sola comprensión de la investigación. En realidad, es un fluir de las diferentes experiencias de la investigación y de la escritura. La red pretende encontrar el carácter fluido de las prácticas investigativas cruzadas a partir del sur con el fin de desbordar lo académico para desembocar en lo comunitario. En esta ocasión, esta mesa, Sureando las Escrituras, tiene el objetivo de compartir con la comunidad del ISUE el trabajo y las reflexiones de sus integrantes, ¿no? Y sobre todo pensando en que es un momento previo en la preparación de un evento mayor que está ahora fraguándose para llevarse a cabo en el año de 2025. La red está conformada por colectivos formados en universidades, por colectivos independientes, así como por investigadores individuales. Entonces, voy a proceder a presentarles a estos colectivos para darles la palabra y que sean por sí mismas estas colectividades quienes les platiquen un poquito de manera muy breve por el espacio acotado, pero que les puedan mostrar un poco sobre qué van sus investigaciones. Voy a comenzar de norte a sur y entonces voy a comenzar con la editorial Mitote, que es un proyecto formado por María Sanes, Adriana Raggi y Rubén Cerrillo. El editorial propone una educación en comunidad y para construirla trabaja desde los procesos editoriales que parten de la investigación-acción, el feminismo comunitario, las justicias epistémicas, las teorías de Bell Hooks, Paulo Freire, Simón Rodríguez, Brigitte Basayo. Y para que nos platiquen más, les doy la palabra a Editorial Mitote. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Pues sí, desde la editorial Mitote, digamos que vamos ahorita de norte a sur, pero somos sur-sur-sur, siempre lo decimos así. Y trabajamos con ediciones, con autoediciones, con fanzines, con cines, ¿no? Lo llamamos de todas las formas. Y lo que queremos es construir una escritura diferente que parte de cómo desde el arte, el diseño y las comunidades se escribe, ¿no? Más allá de la escritura académica. Y una de las cosas que nos gusta hacer y nos encanta hacer es comunidad. Entonces, lo que esta red ha estado trabajando, hace mucho que no nos veíamos, pero somos una comunidad en construcción y eso es muy interesante. Y en la editorial Mitote, pues también trabajamos con nuevas formas de escribir desde lo académico originalmente, pero nos hemos movido hacia otros lugares
que nos han dado muchas cosas. Muchas gracias. Gracias Adriana. Y a continuación les voy a presentar a Alessandro Valerio Zamora, que estudia en la FAD de la UNAM, en la Facultad de Artes y Diseño, y viene de Costa Rica. Adelante, por favor, Alessandro. Es un honor estar acá con ustedes reunidos nuevamente. Como decías, estoy trabajando en la línea de investigación de arte y entorno en el posgrado y ahí me sitúo en el río Magdalena, en la Ciudad de México, pero siempre intentando tejer red con otros cuerpos de agua, ya sea de Costa Rica o de Colombia, entre otros países. Entonces, es un poco la forma en la que trabajo y siempre recuperando escrituras no académicas, que son más que todo recuperaciones de testimonios de la memoria oral de los pueblos ribereños en los que trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alessandro. Y a continuación les quiero presentar de la Universidad Nacional de Costa Rica el proyecto Nodos Afectivos, Escuela de Arte y Comunicación Visual y Nodos Afectivos, Escuela de Arte Escénico, con Yamil Hasbun Chavarría, Pamela Jiménez Jiménez. Adelante, por favor. Buenos días, un placer estar aquí. Gracias por el espacio. Muy emocionado desde Costa Rica de participar. Bueno, les comento, mi nombre es Yamil Hasbun y les hago una breve reseña de lo que es Nodos Activos, tal vez, para ubicarlo, ¿no? Bueno, nosotros somos un proyecto de investigación entre la Escuela de Arte y Comunicación Visual y la Escuela de Arte Escénico, el Centro de Investigación, Docencia y Extensión de la Universidad Nacional, y tenemos como propósito, pues, ofrecer a personas académicas, estudiantes, procesos y formas prácticas, modelos y formas de reflexionar sobre cómo vivenciar y asumir y aplicar el concepto de investigación artística en su desarrollo artístico y profesional. Ahí lo hacemos a través de servirnos de estrategias de metodologías participativas para derivar a exploraciones temáticas inherentes en las artes y el diseño, como a través de procesos multi, inter, trans y codisciplinares característicos del proyecto. Muchísimas gracias. No sé si Pamela quiere decir algo. Bueno, agradecer muchísimo este espacio. En realidad ha sido toda una construcción, un proceso. Y un poco como en esta metáfora que nos compartía Alessandro, ¿verdad? De las aguas, un fluir desde que comenzamos las primeras reuniones para ir conformando una red y estos tejidos. Hoy también nos acompañan tres estudiantes de la Escuela de Arte y Comunicación Visual, Alexa, Iván, Nicole, y también pues ahorita está participando otro estudiante que se llama Jorge de la Escuela de Arte Escénico. Entonces la idea es también que las personas estudiantes puedan tener un rol bien activo. De hecho, pues no se ha conformado desde ese lugar. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación les voy a presentar el proyecto Anamorfosis, Semillero de Investigación en Escrituras Expandidas, Género y Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, con la investigadora Vanessa Alejandra Cano Bermúdez y el docente investigador Diego Germán Romero Bonilla. Adelante, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y gracias por presentarnos como semillero. Estamos aquí, Diego y yo, como representantes de este colectivo que, por supuesto, también está conformado por estudiantes. Queríamos comentarles que, pues, estas inquietudes que nos convocan a este grupo, en el caso de Diego, ya han tenido que ver con cómo empezamos a coincidir por unas preguntas alrededor de cómo escribir para y en las artes y cómo enseñar esto, y en una visión compartida de la escritura como una práctica artística a partir de nuestros intereses por la escritura expandida, experimental, escrituras conceptuales, no alfabéticas, no creativas, híbridas, y un concepto que hemos venido trabajando desde 2022, que es el de escrituras, que retomamos de Jean-Luc Nancy y de Jorge Peñuele, que readaptamos en función de un vínculo que encontramos entre la escritura como práctica artística y los procesos de investigación-creación.
Muchísimas gracias. Y por último, quiero presentar a Ginette Cruz de Colombia, quien desde el Caminar Independiente intenta poetizar la vida en el compartir comunitario. Entonces, lo hace a partir de la participación en el nodo agroecológico de Tangua, Nariño. Y para que nos platique más, le paso la palabra, por favor. Adelante, Ginette. Claudia, muchísimas gracias. Buen día para todas y para todos. Yo soy de la Universidad Pedagógica Nacional, donde conocí al profe Diego, que está aquí presente. Tengo un pregrado en artes visuales y también hice el posgrado en la UNAM, donde conocí a Adriana, donde tuve la oportunidad también de conversar con María y con Alessandro, que está aquí presente. De allí también conocí a Yamil, a Pamela, y bueno, estamos también en esa construcción de este tejido, de esta red que se va formando y que va avanzando cada una desde su naturaleza. Y desde ahí llegué también al nodo de agroecología de Tangua, aquí en Nariño, en Colombia. Como llamamos en la tesis que estamos también en la que estamos conversando, el sur del sur. Entonces, desde acá estamos en un trabajo bien lindo, desde la investigación participante, la restauración ecológica, la agroecología y las artes, en comunidad con escuelas campesinas, una escuela de jóvenes y una escuela de adultos, y desde allí el arte pues es fundamental, es un personaje que aparece, desaparece constantemente y pues en el que yo estoy también mediando. Entonces, muchas gracias por este espacio, gracias por todo lo que se está haciendo para que esto sea posible y sí, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Ginette. Y bueno, pues para comenzar con este primer grupo de preguntas, ¿no? Vamos a partir precisamente de la práctica de la escritura como práctica artística que han mencionado varias personas en este momento y que es el eje de este conversatorio. Y bueno, ¿cómo deviene en escritura la disciplina artística? ¿Qué resonancias encuentran ustedes en las iniciativas que vinculan la escritura como práctica artística con el plan curricular al que se inscriben, ¿no? En esta parte institucional, académica, y cómo también se enfrentan a la violencia epistémica frente a saberes de los artistas, de los diseñadores, que con sus escrituras generan pues cierta desconfianza, cierto rechazo desde la institución, ¿no? Entonces, esa sería la primera parte, digamos, son tres preguntas, pero que creo que se pueden articular en una respuesta que venga desde sus propias prácticas, ¿no? Entonces, si quieren, podemos comenzar con Mitote, con Editorial Mitote, para que inicien en esta respuesta. No sé si Adriana, María o Rubén quieren contestar esta pregunta. Pues creo que podremos hacerla entre las dos, ¿no, Adriana? Como que eso es creo que sería como un primer posicionamiento, que no es como llegar a una respuesta tal cual, pero sobre todo que no es sola, ¿no? O sea, uno puede hacer como reflexiones y todo, pero lo más importante es hacerlo, como bien dijo Adriana al presentarnos, en comunitario, ¿no? O sea, juntas, juntos, ¿no? Y empezar a resonar ahí. Entonces hago esa primera grieta de que podamos hacerla entre las dos y que, bueno, también ha sido así también en la red. Buenas preguntas, por cierto. muy en torno a lo que siempre hemos conversado. Ahorita estábamos haciendo memoria y justamente fue Ginette la que convocó a la red, que conocía a unas y luego conocía a otras y nos presentó. Y recuerdo que nuestras primeras charlas tenían que ver justo con
con esta herida de la palabra, en donde abiertamente decíamos que algo estaba sucediendo, que dolía mucho escribir y que terminaba siendo casi traumático, como muy doloroso, y que incluso escribir desde los espacios en donde estamos, no es sencillo, ¿no? No es como si fuera incluso tan accesible. Entonces, pues eso continúa siendo uno de los puntos cruciales en los que pues rondamos, reflexionamos, a veces nos alejamos un poco porque pues hay mucha práctica, pero siempre volvemos. Y eso, pues para no ir tal cual en orden, pero eso me hace pensar mucho en justo cómo es que no está tan nombrado esta violencia epistémica en realidad, ¿no? Bueno, en realidad no lo está, básicamente no lo está, y que trae pues un montón, sí, de consecuencias que podemos ver en aulas o en otros espacios académicos, no necesariamente aulas, pero sobre todo cómo llegamos a ellas, ¿no? Cómo nos acercamos a la hoja en blanco, que pareciera que es como el primer espacio digamos, como de enfrentamiento, cosa que no debería suceder, y que no caemos en la reflexión de que en verdad escribimos, o sea, escribimos muchas cosas, solo que no son esas cosas validadas, ¿no? O bueno, al menos hegemónicamente validadas, y eso hace también como que no bajemos a la crítica y a la reflexión porque no las consideramos así, ¿no? Eso como primer bolita, como hacia Adriana, a ver qué piensa ahora también, tiempo pasado. Pues Nos quedan justo, un par de minutos. ok, justo cuando yo conocí a María, ella estaba en proceso de hacer su tesis de licenciatura y las tesis en la FAD, por ahí va como un proceso de violencia epistémica, no solo creo que en la FAD, sino en todos los procesos de titulación en las distintas escuelas de artes, ¿no? Porque pareciera que lo que escribimos los artistas o los diseñadores no es válido y hay que escribir como alguien más. Y siempre hay como un ejemplo de alguien que no existe, que es como una idea del sociólogo o una idea del filósofo, ¿no? Como si los filósofos y los sociólogos no escribieran cada uno de manera diferente, cada uno. Y entonces eso hace que a los estudiantes les cueste mucho trabajo y yo trabajo mucho, ahorita tengo muchas tesis en proceso, ¿no? Porque me gusta que encuentren esa voz y para que encuentren esa voz hay que hablar de esas heridas, porque es muy difícil, ¿no? Cuando yo les digo, escribe como tú escribes, como me lo acabas de plantear hablado, ¿no? O sea, escribe lo que acabas de hablar siempre ese es el primer paso que yo tengo y ese primer paso es como, "Ay, pero ¿se puede hacer eso? Pero ¿cómo? ¿No? Es como una gran sorpresa y esto lo he repetido 100.000 veces, pero es que para mí sigue siendo impresionante ese primer paso porque es la primera herida. Lo que yo digo no vale y entonces si lo escribo como yo lo digo, no tiene ningún valor. Y ese es un gran problema de las escrituras, que esta red, yo he platicado y hemos platicado entre todos de eso, esta red lo ha trabajado, ¿no? De maneras diferentes, con nombres diferentes, ¿no? Cuando fui a Colombia le hablaban como escrituras expandidas, en el mitote creo que no le hemos puesto ningún nombre aún, pero es como esta forma de pensar diferente la escritura y de tratar de eliminar estas injusticias epistémicas. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Dónde está esa voz escritural de los artistas, no? Adelante, por favor, Alessandro, si quieres, por favor, compartirnos tu opinión. Claro, qué gusto escuchar esto sobre las heridas, ¿no? Se me hace muy significativo. Síguelo repitiendo, por favor, y para irnos escuchando y aprendiendo juntos. Em, en mi caso, yo creo que sí he trabajado la escritura desde la visión artística. Algunas veces he intentado que eso sea más poético,
o más narrativo y menos argumentativo, ¿no? Que tal vez es como el conflicto que se tiene a la hora de estar escribiendo los artículos. Pero yo también quisiera hablar de la escritura como imagen, ¿no? O esta relación entre imagen-texto, que también se puede desarrollar más que todo en acciones de creación y como obra, como tal. Y a mí me gusta pensar la escritura también desde la materialidad o materializar la escritura. Y esto lo he realizado, digamos, a través de la recuperación de diferentes materiales en el entorno natural, como el polen o los microorganismos de montaña, con los cuales he tratado de resignificar como aspectos que veo valiosos de la memoria oral en el territorio donde trabajo. Y pues a partir de algunas frases concretas o de algún testimonio del abuelo de un señor que me encuentra en una montaña, digamos, puedo resignificar eso a través de una serie de obra artística o, por ejemplo, a través del nombre originario del lugar que se ha diluido un poco, también a partir de ahí, de esas palabras, creo que están cargadas de bastante poesía y tienen como esa potencia no tanto descriptiva como metafórica. Muchísimas gracias. Sí, la potencia de la escritura desde la materialidad, ¿no? Es muy, muy interesante. Y ahora quisiera darle la palabra a la Universidad Nacional de Costa Rica, a Nodos, Yamil y Pamela. Adelante, por favor. Bueno, y alumnos y alumnas, alumnes también incluidos. Si me permiten, quisiera entrarle primero. Em, bueno, escuchándoles externar ¿verdad? La forma digamos, de pensar en el tema, me resuenan algunas ideas que creo que son importantes, ¿verdad? Que creo que también vale la pena discutir, ¿verdad? Por lo menos puedo decir que desde la experiencia en el proyecto Nuevos Activos, que es un proyecto por excelencia, un proyecto que nace de la no disciplina, sino, bueno, la interdisciplinaridad, codisciplinaridad, multidisciplinaridad, no estamos ubicados, ¿verdad? En un área disciplinar específica desde el inicio, a pesar de que nuestras formaciones ya como académicos y personas estudiantes sí son disciplinares, ¿verdad? En este espacio como que rompemos a través de esa porosidad, esos bordes, ¿verdad? Pero algo que hemos notado en nuestras conversaciones de proyecto, ¿verdad? Y con la red también es que de alguna manera inclusive se puede decir que las artes visuales y los diseños tienen una cierta ventaja cuando se trata de escritura, ¿verdad? Y las formas de plasmar ideas, puesto que es común que en las artes visuales y los diseños generemos objetos materiales, ¿verdad? Y esos objetos materiales pueden ser metaforizados como huellas de aquellas cosas que queremos decir, que si bien es cierto, podría argumentarse una violencia epistémica en cuanto a que nuestra obsesión como artistas y diseñadores es pasar en limpio nuestras ideas paulatinamente, es decir, que nuestros bocetos, maquetas, ¿verdad? Van quedando en basureros hasta llegar a esa versión final en limpio, ¿verdad? Que es como esa forma depurada, si se quiere, de cierto tipo de escritura que no deja de estar supeditada ante otros tipos de escritura a nivel académico. ¿Qué sucede con las artes visuales, con las artes escénicas y con la danza? Que por excelencia, ¿verdad? No, las interpretaciones y sus creaciones no están supeditadas a una escritura alfabética o a una realidad que se puede plasmar en un objeto material que puede ser condensado en una fotografía o un video, sino que es la experiencia, ¿verdad? ¿Qué sucede con todo aquello que es fugaz, que es efímero, que está ahí en ese momento y después ya no lo está? Entonces también creo que desde las artes visuales podemos también tratar de descubrir otras formas, ¿verdad? De plasmar nuestras ideas y el desarrollo de nuestras ideas y cómo maduran en un proceso que tal vez puedan independizarse de esos formatos materiales, ¿no? De escritura. Eso, bueno, como experiencia, digamos, de colectivo, de grupo, y también creo que brevemente, también como experiencia personal, también siento que eso se puede traducir como un problema en el sistema académico universitario en cuanto a que, por ejemplo, digamos, yo estoy ahorita haciendo mi proceso de ascenso en régimen académico y, por ejemplo, presento mi producción intelectual y mis artículos en revistas científicas y en capítulos en libros tienen un puntaje muy superior a los puntajes que obtengo, por ejemplo, por una creación de un diseño escenográfico o por una intervención artística en un espacio
residual, ¿verdad? Entonces yo creo que las universidades de alguna manera replican, ¿verdad?, este modelo de violencia epistémica. Efectivamente. Muchas gracias. También me parece sumamente importante y bueno que se verá en la siguiente pregunta, el tema de lo efímero, del gesto escritural, ¿no? Y bueno, si les parece, vamos a continuar con colectiva Anamorfosis. Entonces, Vanessa, Diego, no sé quién quiere contestar, por favor. Buenos días a todas y todos. Pues bueno, digamos que aquí para esta respuesta me ubicaré rápidamente en dos lugares, uno como el personal y el de nuestra formación, pues porque pues estudiamos licenciatura, Alejandra pues más en lenguas y yo en educación artística. Y digamos que en un lado se ve la escritura disciplinarmente como el instrumento de la comunicación y se utiliza para comunicarse, la buena escritura, la buena frase, ese tipo de cosas. Pero en mi caso, que estudié educación artística, era muy extraño porque, bueno, yo vi en mi formación todas las artes y en eso me metieron literatura y como muchos ejercicios de escritura, entonces como que era muy curioso porque en la educación artística colombiana la literatura no tiene lugar, solo las plásticas visuales, música, danzas y teatro. ¿Mm? Pero bueno, digamos que ahí como que empezamos cuando ya nos conocimos Alejandra y yo, como a tensionar estas partes y sobre todo encontrarnos en la universidad, que siempre está ese espacio académico de escritura o de producción de textos, que vuelve y pasa que, claro, es una asignatura necesaria para aprender a escribir ensayos, textos, correos electrónicos, comunicaciones, pero se va demasiado al otro lado de instrumentalizar la escritura para la comunicación básica. eh, pero en una carrera de formar docentes de artes, pues también nos parece importante como pues revelar ese otro lugar de que somos personas creadoras que producimos un conocimiento sensible y en ese sentido la escritura debe apuntar a otros lados, eh, más allá de lo comunicativo, sino también a lo creativo. Em, por otra parte, ya como profundizando un poquito más, sí reconocemos para hablar de escritura como práctica creativa todo lo que ha sucedido en el arte contemporáneo, ¿sí? Y en todas las disciplinas artísticas que los artistas, las artistas empiezan a salir de sus fronteras disciplinares para mirar a otros lados. Y eso ha sucedido como que bailarines que escriben, pintores que escriben, músicos que escriben y cómo empiezan a escribir desde su disciplina, porque históricamente las artes las han escrito los filósofos y la teoría estética, y uno dice, pero ¿cómo así? Entonces, también reconociendo eso y como cuando en el campo de creación se empieza a escribir de otra manera y se busca presentar el conocimiento de maneras distintas. Entonces, pues bueno, creo que empezamos reconociendo desde ahí y también en nuestro trabajo en cómo empezar a reconocer la experiencia de crear desde la escritura y empezar a mirar a otras artes, a otras disciplinas, inclusive, en nuestro caso con Alejandra y yo también en vincular eso propio de la escritura en humanidades con la escritura y las prácticas artísticas y cómo esas fusiones también producen choques y energías dinámicas muy interesantes que, como ya mencionaba Alejandra ahorita y también Yamil y Adriana, cómo se empieza a romper también lo alfabético y a buscar otro tipo de gestos que produzcan escritura. Y frente a la violencia, pues también algo que encontramos desde que llegamos aquí al programa de artes visuales hace 10 años es esa negación de la voz propia que sucede mucho en las academias, ¿no? Y que nos parece pues muy tenaz que en una licenciatura en artes visuales, en una producción de conocimiento sensible, en una formación de docentes, se le niegue al otro hablar desde su propio lugar de enunciación e impostar la voz a lo aparentemente objetivo, ¿no? Entonces, es encontrar la voz propia, ese buscar desde las propias estrategias que tiene cada ser humano para comunicarse, así el otro no tenga buena disposición o buenas herramientas de escritura, cómo empieza a presentar su trabajo de grado a su propio modo, con mapas conceptuales, con diagramas, con rayones, con grafos, con lo que sea, y ahí empezar a producir su conocimiento, ¿no?
Y bueno, y eso también reconociendo, pues, la voz propia, y a partir de ese reconocimiento de la voz propia, reconocer la voluntad de expansión, reconocer que si yo voy a dar el salto, ¿cómo lo hago? Y que esto no es un capricho, sino también es una respuesta, es un trabajo muy estudiado, es una voluntad de apertura. Y eso pues sí responde a, bueno, no redondo tanto en lo de las violencias que ya lo han explicado muy bien por qué sucede en toda Latinoamérica, ¿no? Porque la academia es muy violenta, pero nuestro modo de posicionarnos es justamente desde esa producción de conocimiento, desde la creación, desde la escritura como práctica creativa. Y cierro con también la importancia de la juntanza, que al encontrarnos en colectivo, eh, podemos como encontrar y radiografiar esas violencias para poder hacer algo y saber responder, resistir, actuar. Y Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, para cerrar, Ginette, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, un poco sumando a lo que ya se ha dicho, también me voy a ubicar en dos momentos, uno que tiene que ver con el tejido, mi experiencia con el tejido, y es que el tejido en sí mismo, pues sabemos que es una escritura, ¿cierto? Yo he estado también acercándome a estas prácticas desde esta zona del país, y lo que ha resultado de este ejercicio de tejer es una serie de información que lo que me permite la escritura aquí es traer la interpretación o la percepción que me da, que me da el tejido a la escritura concreta, ¿cierto? Entonces, el tejido en sí mismo ya es una evidencia, ya es una escritura, como lo es las otras prácticas que hemos nombrado, pero aquí es bien interesante porque de alguna manera la escritura es el puente entre esa información que me llega del tejido, ¿cierto? Y esa información que quiero compartir con las demás. En otro lugar, ya acercándome a la tesis de doctorado que está realizando Julio César Bravo, mm, que voy a hablar rápidamente de la tesis, es un ensayo de investigación participante para territorializar la agroecología en los Andes colombianos del sur. Entonces, aparentemente no tiene mucho que ver con el arte, ¿cierto? Pero al leerla y al acercarme al proceso, encuentro que en la búsqueda de territorializar la agroecología hay unas prácticas entre las personas que viven aquí que son muy sensibles y que no son fáciles de evidenciar dentro de un proyecto de investigación, sobre todo doctorado, donde hay unas estructuras, ¿cierto? Unas dinámicas, y donde a través del dibujo, a través de otros gestos, intentamos acercar a la gente a esas evidencias. Entonces, pues ha sido un reto, y uno de ellos es justamente las sugerencias o las exigencias que hace la universidad en torno a cómo debe ser entregado el documento. Entonces ahí es bien interesante también porque estamos teniendo otra relación con otras áreas del saber, intentando también ingresar a otros proyectos de investigación donde vuelve y surge esto, ¿no? Porque los investigadores también quieren darse a otras posibilidades, pero la academia sigue siendo una limitante en ese sentido. Sin duda. Y bueno, yo quisiera abrir la palabra a un par de intervenciones más sobre este tema, porque creo que hay varias líneas que se abrieron y que quizá quisieran añadir y sumar algunas observaciones, algunas experiencias. Entonces, ahora sí que les pido que levanten su mano quienes quieran hacer otra. Pamela, por favor, y no sé si alguien más por ahí, y Rubén, para que terminemos con esto. Y Alejandro, te voy a tomar en cuenta para la próxima ronda, que de alguna manera vamos a continuar con las mismas temáticas, pero ahora desde otra perspectiva. Entonces, adelante, por favor, Pamela, muchas gracias. Bueno, primero decir que realmente me siento muy feliz de que estas preguntas las estemos conversando aquí, porque creo que, ¿verdad? Son preguntas fundamentales
sobre todo en procesos de creación, en procesos de investigación. Entonces, primero eso. Después que me resonaron como varias cositas, entre esas la importancia de poder hablar y de defender de alguna manera los espacios en primera persona, que creo que eso también nos ha como quitado de alguna manera, ¿verdad?, ciertas prácticas académicas. Entonces creo que el poder hablarlo de primera persona ya hay como un cambio, ¿verdad? En esto. Y después que, ¿verdad? El decir que las artes también producen conocimiento, pero también desde dónde viene eso. Entonces, si lo pasamos desde el cuerpo, desde la experiencia, desde el lenguaje de las sensaciones, ¿verdad? Que es el lenguaje del cuerpo, de las mismas artes. Entonces ahí es donde siento que todo esto se abre y abre un montón de puertitas, ventanas, túneles, de todo, ¿verdad? Para poder conectar y para poder realmente profundizar en estos, en estos procesos. Entonces, y creo que también me llevó como a reflexionar, porque si bien es cierto, de nuestro quehacer muchas veces está dentro de estas estructuras académicas, entonces también cómo mantener, ¿verdad? De alguna manera estos espacios y potenciarlos, ¿verdad? Que no solamente queda en la reflexión, sino también en la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Rubén, por favor. Hola, hola. Pues a mí justo como también, igual que con Pamela, me da mucho gusto que estemos como encontrándonos para hablar de esto y un poco también, tal vez metiendo un poco de ruido, porque siento que es lo que atraviesa, ese, decimos en México, ese elefante rosa en la habitación que todos vemos y de repente no se comenta. Y es esto que ya nos advertía Freire, ¿no? Sobre la bancarización de la educación, ¿no? Que está ahí puesto, que nos atraviesa todo el tiempo, pero que nos llegó tal vez de una forma no tan clara, ¿no? Y ahí es en donde pensaba ahorita cuando hablábamos de prácticas de artísticas o de arte, tampoco se dice mucho que en buena medida cuando hablamos de arte estamos hablando del mercado del arte, ¿no? Y las prácticas que se validan en el mercado del arte. Y al hablar de esa relación bancarización y mercado, pues entonces así ya muy transparente se desdobla todo, que son objetos que tienen un valor específico, que está regulado por ciertas personas y que se nos impone como valor de cambio. Y de repente eso es como súper incómodo hablar en las universidades y en las universidades públicas porque hay una ficción enorme de que la universidad pública no tiene que ver con el mercado, cuando en realidad tiene absolutamente que ver todo con el mercado y cómo se nos gestiona desde ahí. Entonces creo que esto lo quería poner y de repente puede ser muy incómodo porque algunos de nuestros grupos o fuimos o estamos siendo parte de las propias universidades y pareciera, decimos en México, que es como patear el pesebre, decir estas cosas, pero me parece muy importante decirlas con esa claridad y con esa justo como contundencia, porque también creo que también hay gente en la propia universidad que no está de acuerdo en esa línea y que va a contracorriente y a algunos nos cuesta la chamba incluso, ¿no? Entonces, pero es parte, ¿no? O sea, porque muchas de las resistencias, y no creo que esté exagerando al decir que lo que se hace, que lo que compartimos, que lo que nos han dicho aquí son eso, resistencias, porque claro que recibimos fregadazos y recibimos descalificaciones y nos siguen causando heridas, pero también hay una insistencia en hacerlo, ¿no? Y creo que ahí estaría algo que también se tiene que decir muy abiertamente y que es que tiene que haber acciones contra y más allá del capital, ¿no? Sobre todo en los espacios públicos, incluyendo los de la universidad, pero que no son los únicos, ¿no? Entonces creo que este tipo de acciones, este tipo de compartir lo que ya sucede y lo que ya se hace, y además que se hace de hace mucho tiempo, porque aunque haya cierta apertura contemporánea a hablar de anticapitalismo, que no es tan grande, pero digamos ya no es tan políticamente incorrecto decirlo ahora, vienen de gente que lo ha hecho por muchos años, ¿no? Entonces reconocer los linajes y además que excede a las cosas de la universidad. Para la universidad es muy nuevo, pero nuestros justo pueblos originarios, organizaciones autogestionadas de trabajo cultural tienen 500 años resistiendo el cuidado de la palabra y de sus prácticas, aunque no sean reconocidas como artísticas. Entonces, creo que es un compromiso que se toma ahora, que estamos enunciando, haciéndonos responsables de decir estas palabras
y de recibir estas palabras, ¿no? Que también nos hace reconocerlo, es un acto de valentía porque no es tan fácil ponerlo y hay mucha gente que se incomoda cuando hay una tesis diferente, cuando hay un ejercicio de acuerpar un ensayo diferente para lo que decía Yamil, ¿no? Como de hacer un ensayo diferente para tener una posición diferente, para poder acuerpar otras cuestiones diferentes. Claro que va a contracorriente y claro que nos cuesta a veces muy caro hacerlo, pero pues eso también es una cosa chida de que se trabaje en red, ¿no? Que no sientes que está lloviendo todo alrededor tuyo y que no puedes resonar y a veces también pues agarrarte de otras manos, ¿no? Me parecía muy importante decir eso y que esté como puesto al hilo del resto de la conversación. Muchísimas gracias, Rubén. Creo que es un excelente cierre y que tiene muchas líneas para retomar en esta siguiente ronda de la pregunta o las preguntas que vamos a responder ahora, bueno, que van a responder ahora. eh, y que son todas estas preguntas que ustedes mismos se han estado formulando, digamos, y que ahora aquí retomo algunas de ellas, tiene que ver precisamente con la identidad de los espacios. ¿Y consideran ustedes que sus espacios educativos en donde realizan educación, la investigación artística poseen una identidad propia? ¿Y cómo influye esta identidad, ya sea establecida o no, en el pensamiento y actuar colectivo? ¿Cómo a partir de experiencias efímeras, participativas, de interacciones sociales, se conforman estas identidades de los espacios? A través de estas preguntas yo creo que podemos dar seguimiento a los señalamientos que hace Rubén, que en particular ahora en el Museo Unamoy acabamos de cerrar una muestra que se llamó Por un arte universitario de Federico Silva, un artista que precisamente tuvo grandes luchas, digamos, con el sistema del arte porque su misión era, desde la izquierda, era denunciar el capitalismo y esta relación del arte con el capitalismo. Por eso para él el arte universitario tenía que ser ese arte libre, ese arte para todos, ese arte, esa idea de socializar el arte. Y me resuenan muchísimo estas discusiones cuando esta idea de la investigación en el arte, estos lenguajes, estas escrituras desde el arte como un lugar de producción de conocimientos se establecían ya en esta década de los 70 y que hoy continuamos con esta lucha por hacerlas visibles, por cambiar estas escalas de valores, ¿no? Desde la academia. Entonces me parece algo verdaderamente valioso escucharles. Bueno, pues entonces para contestar estas preguntas de Mitote, ¿quién quiere comenzar? Bueno, me gustaría comenzar porque justo si pensamos en los procesos identitarios de la FAD, ¿no? Que es una escuela, universidad, que tiene muchísima historia. Y en su historia hay gente, hablando de lo que decía Rubén, que ha resistido, ¿no? Ha hecho trabajos ahí muy importantes como Melquiades Herrera, Juan Hacha, el mismo Diego Rivera, que renunció a la dirección de la escuela, ¿no? Por razones políticas. Y eso marca, ¿no? La identidad de una facultad, así como yo estuve en Alemania, estudié en la escuela de Düsseldorf y estaba marcada por el despido de Beuys y siempre era como que Beuys estaba en los pasillos, ¿no? Como un fantasma. Acá también tenemos nuestros fantasmas y gente fantástica como Melquiades Herrera, que le dio muchísimo a la facultad. Y también tenemos este otro lado, justo de lo que estábamos hablando. Hay cosas muy, muy lindas en la FADA. Ahorita tengo un grupo de posgrado que son unas chicas que trabajan muchísimo, ¿no? Y que les interesa mucho esto que estamos hablando, la educación, ¿no? Ellas están estudiando una maestría en docencia, pero por otro lado está este fantasma de la competencia. Esa es una de las cosas que hacen que le dan una identidad a nuestra facultad, una identidad
que trata de borrar todo lo demás, ¿no? Todas las personas que han hecho por cambiar, todas las personas que han buscado una forma diferente y que han generado muchas cosas en la facultad que le han dado una identidad, pero también esta idea de que tenemos que competir entre nosotros, ¿no? De que los trabajos y los procesos docentes están para decir que un maestro está bien y un maestro está mal, ¿no? Es un problema y es parte de esa identidad que nos afecta y afecta a los estudiantes en lo que hablábamos al principio, en cómo escribir una tesis, en cómo entender el arte, en qué pasa cuando el arte se produce a través de objetos y no de procesos, ¿no? Y todo eso hace de nuestra facultad un remolino de cosas, una identidad remolinada, diría yo, en el que hay profesores fantásticos, como Melquiades, como Juan Hacha, como Magali Lara, que estuvo por ahí, como yo tenía una maestra fantástica de pintura, Begoña Zorrilla, que estuvo un año y se fue, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que esta facultad tenga una identidad, que además es una identidad importante en América Latina, ¿no? Es una voz importante. Y bueno, ahí estuvieron Ginette y Alessandro, y esa identidad me ha hecho trabajar ahí 20 años, pero también me ha hecho buscar contactos en otros lugares para entender qué es lo que está pasando, como el museo, ¿no? Con el que hemos trabajado mucho, el ISUE mismo, que es un espacio que nos ha abierto la puerta de par en par y que se agradece mucho porque nos deja justo hacer esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Esa es una parte de la universidad, una identidad de la universidad que nos permite hablar y decir todo lo que estamos diciendo aquí. Muchas gracias, Adriana. Le paso la voz a Alessandro, por favor. Claro, sí, justo lo que dice Adriana me parece muy valioso, ¿no? Como reconocer esos fantasmas. Creo que todas las universidades existen. Y bueno, me gusta mucho la inquietud que nos deja Rubén. Yo creo que es importante reflexionar desde ahí. Yo me quedé pensando un poco en eso y bueno, considero que un poco las prácticas que desarrollamos, que ciertamente son algunas veces educativas o de carácter ambiental o con un fuerte donante artístico, lo que hemos tratado, no sé si aún logramos conformar una identidad como tal, creo que para mí creo que es algo un poco pretencioso en la situación en la que me encuentro, pero sí hemos tratado de incidir como en momentos de cotidianidad y con una periodicidad muy importante, ¿no? Para justo tratar de salirnos de esta idea del capital cultural o de la gestión cultural que se mueve a través de grandes eventos para mover ciertos capitales y que muchas veces el arte termina por cooptarse, ¿no? Y no tanto por tener representatividad, digamos, legitimada por las mismas personas con las que se realiza. En cambio, yo creo que en estos momentos de cotidianidad, digamos, ya sea en la huerta, sea caminando en el río, en medio de los trabajos o acompañando los trabajos o las faenas que realizan las personas, yo creo que ahí se puede encontrar un valor algunas veces estético, pero no solamente, y especialmente incidir en algo que desde el Teatro de las Artes Vivas se llamó como artes de la participación, y no tanto como el arte participativo, que es un poco lo que está fluyendo en el mercado y lo cual se está teorizando y se está publicando en la academia y en el mundo del arte en general, ¿no? Entonces yo creo que voy a terminar con eso, ¿no? Como tratar de reivindicar esas situaciones de lo cotidiano donde claramente está lo estético también. Muchas gracias, Alessandro. Y Yamile Alejandra de Nodos Activos de la Universidad Nacional de Costa Rica. No sé si más bien, si le deseo la palabra, si alguien del equipo quiere tomar la respuesta esta vez, Muy bien. si no me tiro al agua. Alejandra o alguna de las Sí. de los estudiantes. Entonces, adelante, Yamil. Ok, bueno, este, bueno, yo creo que tal vez un poco como retornando a la pregunta que lanzaste al inicio,
yo creo que el espacio, parte de lo que hemos ido investigando en el proyecto Nuevos Activos de este año es que el espacio definitivamente tiene una incidencia, ¿verdad? En la forma en que se produce y en que se crea en las prácticas artísticas, pues, o sea, el espacio físico, ¿verdad? También algo que más allá que, bueno, que es un componente de nuestra realidad material en el mundo, que siento que muchas veces hemos obviado, digamos, en considerar que tiene una agencia activa en los procesos de investigación y creación y por lo tanto van a incidir, tener repercusiones en la forma en que escribimos y proyectamos pues, nuestros intereses creativos en las artes y el diseño, son todos esos objetos naturales y artificiales que tienen definitivamente una inherencia, ¿verdad? O sea, que ejercen una presión y nos permiten hacer ciertas cosas y otras no, ¿verdad? Que siempre tienen, establecen un diálogo intersubjetivo entre la persona que está haciendo un proceso investigativo creativo y pues los resultados que vaya a tener, ¿verdad? En Nuevos Activos, por ejemplo, este año, algo que nos hemos interesado mucho es entender cómo la agencia que tienen bueno, les voy a comentar así brevemente. Nosotros tenemos una facultad de arte y diseño que está rodeada, tiene sus nichos, tiene sus edificios, ¿no? Los edificios, una queja que ha habido común nuestra cotidianidad en la Universidad Nacional es que se considera ampliamente que los edificios de artes no tienen una identidad artística, sino que son edificios, o sea, la realidad arquitectónica que nos rodea, nuestros quehaceres, tienen una identidad genérica, fría, distante, ¿verdad? ¿No? Poco estimulante a los procesos creativos. Y esa ha sido una queja muy común que hemos ido detectando. De hecho, que cuando trabajamos hace un par de años, nos visitaron los compañeros de la red en México ¿verdad? Y virtualmente las compañeras de Colombia, estuvimos discutiendo ese tema, ¿verdad? La incidencia que tiene el espacio sobre el que hacer. Pero en este capítulo de Nuevos Activos durante el presente año hemos también empezado a discutir como, bueno, alrededor de esos edificios con una evidente falta de identidad existen espacios residuales que nosotros hemos metaforizado como no lugares, porque son espacios que están impregnados por un anonimato, ¿verdad? Y además una cierta, yo diría que también violencia hacia como muy antropocéntrica, ¿verdad? De considerar que el proceso creativo en las artes y el diseño y la investigación es un problema de seres humanos como seres capaces de construir socialmente o creativamente un objeto artístico, mientras que argumentamos que un entorno, ¿verdad? Un espacio residual, como decimos nosotros en Costa Rica, un charral, ¿verdad? Una zona verde que no tiene ningún tipo de planificación, sino que simplemente crece, ¿verdad? Sin ningún control, no control, sin ninguna intención deliberada de ninguna manera, va a tener incidiendo, digamos, en la forma en que los mismos artistas y investigadores se sienten en su cotidianidad y por lo tanto eso lo van a finalmente trasladar a sus prácticas artísticas e investigativas. Entonces yo creo que el entorno, ¿verdad? Entender el entorno, los objetos, la mesa con que escribo, la computadora, el lápiz, los árboles que tengo a través de la ventana, todos ellos van a incidir en la forma en que creamos y escribimos finalmente las artes, ¿verdad? Y el diseño. Muchísimas gracias, Yamil. Y ahora de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Alejandra, Diego, la anamorfosis. Muchas gracias. Bueno, pues yo pienso que esta pregunta por la identidad siempre es problemática. Me gusta pensarla más en términos de identidades en plural. Y nuestra universidad es una universidad pública eh, que en teoría tiene un alcance nacional, pero digamos que eso es mucho más reducido en la práctica. Y al ser la única universidad que forma docentes, ¿no? Es la educadora de educadores de Colombia, pues sí hay unos rasgos que son bien, bueno, como que están bien presentes, ¿no? Entonces, ser docente como, digamos, como una bandera bien importante y en el caso, pues, de la licenciatura en artes visuales, ser docente, ser artista, ser investigadora, ser también gestora cultural, como que este perfil de egreso tiene eh, varios, como varias dimensiones y siento que eso influye mucho en la manera en que las y los estudiantes hacen ese tránsito por la licenciatura durante 5 años, ¿no? 4 años.
Aquí en Colombia cuando hablamos de licenciatura, a diferencia de ustedes, no lo hacemos solo como desde el pregrado, sino como desde la formación para ser docente. Entonces, estos docentes, artistas, investigadores, como esta multiplicidad de roles que tienen, y volviendo a la pregunta por la escritura, creo que a la hora de escribir y entendiendo la escritura de manera ampliada, lo hacen desde sus lugares de enunciación. Eh, Se posicionan también mucho desde sus barrios, desde sus contextos, eh, porque digamos que dentro de esta diversidad que tiene la universidad y estos puntos de anclaje, retomando su condición de ser pública y nacional, pues hay muchas brechas socioeconómicas en relación con otras instituciones de educación superior. Hay también muchas acciones de resistencia, ¿no? La educación como un lugar de resistencia ante la adversidad de un país como Colombia, ¿no? Que comparte tantas otras problemáticas con otros países latinoamericanos, tantas injusticias. Este anclaje a lo comunitario y popular, que repito, es un lugar de enunciación muy fuerte desde el que escriben visualmente, sonoramente, desde el performance, y desde el que buscan también siempre enunciar, bueno, siempre no, pero sí muy, como con mucho ahínco, buscar estas potencias de lo político en el arte. Yo siento que esto es algo eh, que en mi experiencia como docente en esta licenciatura lo he visto mucho, ¿no? Poder enunciar el arte, las artes, como una forma de acción política que está orientada, entre muchas cosas, a democratizar las prácticas y los espacios artísticos. Y esos procesos son bien interesantes y bien fuertes en los estudiantes, ¿no? En sus trabajos de grado, en los trabajos que hacen para las distintas asignaturas, en sus prácticas pedagógicas y, pues, por supuesto, en sus prácticas artísticas. Muchísimas gracias, Alejandra. Y Ginette, por favor, para cerrar esta ronda. Muchas gracias. Bueno, hablando de heridas, escucho a Alejandra y me acuerdo de una. Eh, um, sí, hay un tema bien interesante y es la licenciatura en artes visuales, ¿no? Como este lugar donde el profesor o el docente no hace práctica artística como tal, sino que es un mediador entre las comunidades y el arte. Es un imaginario, una creencia, una reflexión que en el tiempo que yo estaba en la universidad escuchaba bastante. Y, y también esta idea o este lugar de que lo artístico en las comunidades no tiene tanto valor, ¿no? No es tan importante. Lo importante es la producción artística del artista. Entonces, eh, durante varios años, pues navegué también esa pregunta como licenciada, también desde este lugar del deseo de la producción y de esta idea utópica del artista. Y, y pues ahora ya estando en las comunidades, en este espacio, un poco más, un poco no, muchísimo más clara respecto a todas estas cosas que navegaba durante el pregrado. Siento que en el espacio de la escuela campesina, los chicos y las chicas adquieren un lugar, ¿cierto? Voz propia desde estas producciones también, que les permiten hablar acerca del territorio, de las situaciones que suceden actualmente, de las problemáticas que enfrentamos. eh, um, eh, digamos que más que alejar a los chicos de la realidad, ¿cierto? Que es un poco también esa idea de que vamos a pintar solamente lo soñado, ¿cierto? No, es como, no, el arte también nos permite encontrarnos con lugares que, que están sucediendo y de lugares en los que tenemos incidencia también. Entonces, en la escuela con los jóvenes, lo que ha sucedido es que es pues un reto gigante porque hoy en día hay
hay unos intereses particulares, ¿cierto? En el campo se quiere, o sea, los jóvenes se quieren ir del campo, que eso es algo que sigue sucediendo, y también está muy relacionado a estas ideas de que, digamos, dónde deberíamos estar los jóvenes y las jóvenes y qué deberíamos estar haciendo, ¿cierto? Y qué deberíamos estarnos preguntando y qué deberíamos estar produciendo. Entonces, en esas tensiones, nosotras constantemente escuchamos, conversamos, trabajamos. Entonces, sí se genera una identidad en este momento en torno al agua. Estamos concentradísimas en audiovisuales que trabajan las problemáticas del agua. Yo vivo en un lugar que se llama Tangua y aquí estamos cerca a un páramo. Aquí se va el agua a mediodía. Entonces, es un tema que está constante aquí y que estamos charlando con los chicos y las chicas, y que a través, como les digo, del audiovisual intentamos comunicar a los que están dentro de la escuela, a los que no están en la escuela. Y bueno, es, como les comento, un reto grande, un desafío que constantemente estamos reflexionando. Muchísimas gracias, Ginette. Y nuevamente abro el espacio para comentarios, para preguntas sobre este tema, para entrar en conversación. ¿Alguien quiere comentar algo sobre lo que se ha dicho en esta ronda? Diego, por favor, adelante. Sí, algo para complementar un poco lo que han dicho Alejandra y Ginette. También tiene que ver con la perspectiva de género que se ha abierto mucho en los últimos años. Y esto pues también es como resultado de pues, la formación feminista y en enfoque de género que han tenido las y los estudiantes, pero también y desafortunadamente pues a las violencias que han ocurrido al respecto. Pero digamos que toda esta, sobre todo desde pandemia, se dio como una coyuntura que empezó a afianzar la necesidad de este enfoque porque se activaron un montón de denuncias, se hizo como claridad de qué estaba pasando en materia de esta perspectiva y violencias basadas en género, que sí ha repercutido mucho, sobre todo en nuestro semillero y en especial también en la licenciatura en artes visuales, de que los procesos vayan teniendo cada vez más esto implícito, ¿no? También por eso nuestro semillero como que siempre ha tenido esa perspectiva y aunque ha cambiado muchos enfoques, antes no se preguntaba por la escritura expandida, tampoco teníamos el enfoque de memoria, pero lo de género siempre ha estado y se ha solidificado cada vez más. Y eso pues sí ha incidido mucho en procesos de creación, en trabajos de grado. Y sí de una u otra manera se ve también hasta en nuestras egresadas que están empezando a sacar esos temas de la universidad a sus entornos laborales, a las prácticas docentes. Y claro, eso tiene un montón de afectaciones muy grandes, ¿no? Que pasan por el cuerpo, pensar el cuerpo de los otros, el cuerpo de los estudiantes y cómo cada quien va como identificando que es también parte de estas estructuras. Entonces ahí también hay como un sello de la época que se refuerza mucho en la licenciatura y vuelve y sale al mundo como de manera reflexiva. Muy importante. Muchísimas gracias, Diego. ¿Y alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Entonces, ¿qué les parece si vamos a una tercera ronda un tercer grupo de preguntas? Vamos a hablar ahora precisamente algo que ha estado un tema que está muy presente en todas sus intervenciones, que es el tema de la naturaleza y cómo se integra la naturaleza como recurso para la creación artística, pensándola en todas sus manifestaciones. ¿Qué experiencias, elementos naturales son potenciales creativos para la creación artística en cada uno de sus proyectos? Y volvemos a empezar con Mitote para hacer esta primera respuesta, esta primera intervención. Adelante. Gracias. Bueno, pues sí ha sido todo un ejercicio bien importante desde la editorial, pero sobre todo como quienes somos o hacemos la editorial.
y cómo y desde dónde colaboramos, porque es una reflexión que pues atraviesa todos los temas, ¿no? Todos los temas, no solo tiene que ver con los materiales, sino qué se está haciendo con los materiales, ¿no? Y de manera más profunda, el contenido de estos materiales, qué está, o desde dónde está fumando, ¿no? Y bueno, aquí podría explorar un poco más en términos de desde dónde estamos pensando la editorial. Si bien Adriana dijo que es sur, 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 efectivamente, ese sur, sur, sur tiene una implicación bien grande, ¿no? Pues estamos al suroriente de la Ciudad de México, y aquí hay un pulmón bien importante que es el humedal, ¿no? El humedal, y todavía hay muchos cerros y muchos montes que pues están siendo atacados, pero también dan mucha esperanza. Entonces no podemos no llegar a estas conversaciones y reflexionar cómo vamos a posicionarnos frente a esto, ¿no? Y bueno, si hablamos de noticias, no pararíamos, pero esas noticias tienen que implicar en nuestra práctica artística y de edición, sobre todo de edición, ¿no? Que es transversal, ¿no? Y que a su vez se suma a lo comunitario. Ejemplo de esto es que, pues, empezando en la editorial con todo lo que implica no ser esta editorial industrial, y no solo ser editorial, sino grupo de investigación, por supuesto que las reflexiones van a bajar hasta qué papel vamos a comprar, cuánto vamos a comprar, para qué lo vamos a comprar, ¿no? ¿Qué tintas vamos a usar, ¿no? Y también pues un poco en el sentido de economizar, pero sobre todo hacer una producción consciente, sustentable y consciente, ¿no? Y en ese sentido también nuestras reflexiones tienen que ver con hacia dónde están yendo estos papeles que estamos comprando. En términos prácticos, nosotros no compramos papeles blanqueados, ¿no? Nos gustan más los papeles reciclados, que también le dan un carácter, o sea, no es gratuito, o sea, le dan un carácter como en el sentido de que pues hablamos de la tierra, hablamos del agua, hablamos de los montes, porque pues bueno, volvemos a esto que decía del suroriente, ¿no? Y que al final del día también son publicaciones que sí se tejen con el discurso. Ahorita hacía un breve recordatorio de que con los colectivos y colectivas que participamos, que muchos tienen que ver justo con el suroriente, hablábamos del agua. Y hicimos una investigación junto con ellas y ellos sobre la fauna que hay en esta parte del suroriente, ¿no? Y entonces, sobre todo, llegamos a aves. Y estas aves sí tenían un avistamiento bien bonito en ciertos montes, ¿no? Entonces, cuando hicimos el trabajo editorial de bajar todo lo que habíamos investigado y observado a un fanzine, obviamente teníamos que darnos a la tarea de ver no solo qué papel, qué tintas, qué colores así, sino más bien pensar para qué íbamos a hacer un fanzine de aves, de milpalta, que era en este caso, ¿no? Por supuesto, la idea siempre recayó en un proyecto precioso que fue compartirla a niñas y niños de una primaria justamente de Milpalta, en donde pueden ver las aves, y entonces ahí se cierra este círculo, es decir, esta publicación no es imaginaria, es totalmente accesible para ti, porque son aves que tú estás viendo, que seguramente mientras desayunas ves por la ventana en un árbol, cuando vas a la escuela, cuando tienes que acompañar a algún familiar, a tu papá, a tu hermano, a tu mamá, o sea, al monte, y las ves, las escuchas, ¿no? Te dicen, este trinido, dice ese trinido, bueno, trino, es de tal ave y es de esta temporada, etcétera, ¿no? Entonces hace que tengas un vínculo desde la publicación coherente, ¿no? Natural, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de la vida, con el cuidado de la tierra, con el cuidado de las vidas, ¿no? Eso es muy importante, con el cuidado de las vidas. Y que no se queda en una biblioteca o tirado, ¿no? O sea, como que eso también es una reflexión bien importante, porque
luego una piensa, bueno, desde la editorial pensamos, bueno, ¿alguien ha visto 500, 1000 libros? Es insostenible desde realizarlos hasta almacenarlos. Y luego, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Sino más bien ser conscientes desde dónde, para qué, cómo, o sea, todas las preguntas nos las hemos hecho de verdad. Y entonces esas preguntas nos hacen ver, no necesitamos hacer 500 o 1000, necesitamos 50 que es para este grupo. Y ya, bueno, obviamente uno de archivo, pero es muy importante. Y es muy importante no solo por el archivo editorial, sino por la memoria. Y eso es otra de las cosas que si no cuidamos la memoria, no estamos haciendo un ejercicio crítico de la naturaleza, de la tierra, de la fauna, de la flora, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, lo atraviesa por completo. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora es el turno de Alessandro, por favor. Sí, muchas gracias, María. Creo que es muy importante esto que anotabas sobre la memoria biocultural, ¿no? Su relación con la lectura de nuestros entornos. Yo sí quisiera como empezar que pienso que la pregunta está un poco mal formulada en el sentido de que la naturaleza o el entorno no es un recurso para la investigación. Creo que la idea de recurso ya, digamos, es problemática, ¿no? Estaríamos asimilándola desde esta idea de servicio, y creo que esa precisamente es la lógica que nos tiene en las situaciones en las que estamos en los diferentes entornos, ¿no? Donde desarrollamos nuestras investigaciones. Yo más bien consideraría que la investigación artística es una consecuencia de habitar los espacios y que en ese habitar nos formulamos preguntas, ¿no? Nos hacemos cuestionamientos, tenemos dudas y curiosidades sobre los lugares que habitamos y que esas dudas y esas preguntas nos llevan a desarrollar investigaciones o creaciones, ojalá ambas, ¿no? Que ahí sí que tienen una relación muy específica con el entorno ecológico donde habitamos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo creo que es importante lo que mencionaba también María, de pensar la idea de los materiales y de los ciclos de consumo que reproducimos usando algunos materiales, ¿no? En mi caso he estado investigando un poco sobre la cultura biomaterial y el uso de materiales que encuentro aquí en el territorio. Y por otro lado también muchas de esas salidas también han sido fanzines y han sido proyectos editoriales que más que todo se han hecho con la intención de que las mismas personas puedan fotocopiarlos y reproducirlos ellos mismos, que no se, digamos, limiten a esa noción de que hay que ir a conseguir el libro en algún lugar o que tiene que estar en algún sitio, sino más bien también pensar en otras posibilidades, más desde lo transmedia también, la diferente vinculación con diferentes dispositivos digitales. Y también ahorita estoy trabajando en la idea con mi tutor del libro habitable como una posibilidad de entender el libro expandido, ¿no? Y esa idea de escritura más efímera que interviene en los espacios, comunicando diferentes aspectos del patrimonio material e inmaterial de los territorios, ¿no? El caso del río Magdalena en la Ciudad de México creo que es muy importante y tiene patrimonio arqueológico, tiene patrimonio industrial, hay muchas especies endémicas que están en peligro de extinción en ese territorio y creo que lo más importante es su herencia cultural, que la custodian los pueblos originarios que habitan este río y que creo que también conservan muchos códices, muchas memorias orales, mapas antiguos, que creo que son importantes de destacar y de visibilizar en la medida de lo posible en las investigaciones. Muchísimas gracias, Alessandro. Y bueno, ahora es el turno de Nodos Activos de Costa Rica, Yamil y Pamela. Bueno, yo Y tal vez como quería resonar un poquito con esto que decía Alessandro de lo relacional, ¿verdad? Que más como un recurso es una cuestión relacional con la naturaleza y tal vez, no sé si, si invitar tal vez a Iván o a Alexa o a Nicole, porque justamente ahorita estamos como desarrollando un trabajo bien interesante desde Nodos y ellos tres han tenido un papel como fundamental y eso, nada más resonar con esta cuestión de que más que un recurso, ¿verdad? Porque es un posicionamiento, es un posicionamiento desde lo relacional.
Bueno, voy a tomar la palabra yo. Me presento, soy Nicole Barbosa de parte del equipo Nodes. Y respecto a esta pregunta, es muy interesante porque, como ya lo mencionó el profe Yamil, este año hemos estado trabajando a partir de los espacios residuales que, al menos en nuestra institución, son específicamente o en su mayoría zonas verdes. Entonces, zonas verdes que hemos notado a partir de entrevistas, observación personal, experiencias y demás, que realmente no son aprovechadas por los estudiantes, pero que hay unas pocas, ¿verdad?, excepciones donde se da justamente lo que mencionaba Alessandro, una experiencia en estos lugares. Y nosotros, como parte de lo que estamos desarrollando este año, queríamos rescatar justamente como esta memoria colectiva que se ha generado a través de los años y a través de diferentes personas en estos espacios para reconocer o construir de forma comunitaria, colectiva, justamente como esta identidad de nosotros en nuestra escuela, y no solo en nuestra escuela, sino también en las otras escuelas, porque somos al fin y al cabo un conjunto de las 4 escuelas de artes visuales, música, danza, teatro, y queremos también como que estos espacios naturales nos conecten aún más, porque notamos como cierta división entre cada escuela, y queremos justamente como que esta interdisciplinaridad que manejamos en nuestras investigaciones pueda unificarse también en estos espacios y que nos ayuden justamente en investigaciones tanto personales como de proyectos de escuela específicamente, o incluso de experiencias personales también, ¿verdad? Que nos ayudarán ya como futuros artistas en futuras creaciones, ¿verdad? Y demás. Y básicamente sería eso, creo. Muchísimas gracias, Nicole. Me parece muy interesante este proyecto. Y bueno, ahora quisiera darle la palabra a la colectiva Anamorfosis, a Alejandra y Diego. Adelante, por favor. Bueno, pues aquí hablando internamente con Alejandra, sí como que nos coge desprevenidas esta pregunta porque realmente sí debemos reconocer que en nuestro semillero no hemos tenido un enfoque con este tema, ¿sí? No, la verdad no. Pero lo que sí hemos encontrado aquí es como que sí los temas van llegando porque nuestros estudiantes los van trayendo también, o sea, nosotros tenemos unos focos, pero los vamos alimentando. Sí hemos visto que cada vez llegan más estudiantes con esta intención. De hecho, este semestre hemos visto otros chicos que están empezando a reutilizar un montón de material y chécheres para hacer mucho trabajo de creación. Uno desde la música, un estudiante nuestro está creando con cajones, con basura, haciendo como ready-mades para hacer instrumentos musicales, y otros sí llevan mucho tiempo de trabajo con elementos de la naturaleza, sobre todo con piolas, pedazos de madera que va encontrando y piedras, y ahí está haciendo un montón de cosas como bastante extrañas con la memoria, con los oficios que tenía su familia y demás. Pero digamos que hasta ahora estamos como empezando a pensarlo. Algo que sí lo estamos pensando es en función del reciclaje, pero claro, no desde este lugar de la reutilización de basuras o de material producido por el ser humano, sino en el campo textual. Y aquí basándonos un poco en Kenneth Goldsmith y en Reinaldo Ladaga, que le hace el prefacio al texto de escritura no creativa, que pues el mundo ya está muy lleno de escrituras, y ahí también hay una suerte de contaminación textual, ¿no? En la contemporaneidad. Y pues uno para qué escribe si ya todo está saturado de escrituras, y en ese sentido proponer una suerte de ecología también de lo escritural y de reciclaje de lo escritural. Y en ese sentido sí hemos estado, de hecho acabamos de enviar una ponencia en donde estamos hablando de la escritura como, bueno, de la operación de reciclaje en la escritura, como yo cojo textos de todo lo que va circundando en el mundo, los apropio, los copio, los pego, los monto,
Y también ahí hay una crítica que sí estamos haciendo como a la originalidad del autor, al genio romántico, al gran académico que todo lo sabe, todo lo dice, todo lo puede, sino que no, o sea, también recogiendo cositas, estamos reciclando de una u otra manera en el campo escritural. Pero bueno, digamos que dejo hasta ahí la respuesta, porque si no, no hemos llegado a ese punto aún. Muchísimas gracias, Diego. Y adelante, Ginette, por favor. Gracias. Bueno, pues como escuela campesina podrían imaginarse la dimensión de la naturaleza pues en todo, ¿no? Pero me gustaría como hablarles de algo específico que me ha sido bien lindo y es esta posibilidad de reconocerse como territorio, de reconocerse como, no como que soy algo ajena, sino que hago parte de, y desde ahí observar detenidamente, que es algo que también el arte me ha permitido expandir, ¿cierto? Que el arte y pues otras prácticas también, pero el arte me permite estar constantemente en presencia de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Si es la pintura, si es el tejido, si es el dibujo. Y desde ahí, desde este lugar de la observación, recuperar la capacidad de asombro. En la recuperación de capacidad de asombro también puedo generar una conexión con eso que aparentemente está afuera, que, que es el río, que es el territorio, ¿cierto? Y eso sucede en la cotidianidad, mientras estamos caminando, mientras estamos relacionándonos con la otra, con el otro. Y en esa cotidianidad también se evidencia o podría volver a utilizar la palabra, se expande nuestra naturaleza, ¿cierto? Esa naturaleza que somos. Todo lo que hacemos, todo lo que producimos es naturaleza en sí misma. Entonces, eh, desde la escuela lo que intentamos también reflexionar es cómo viviendo en el campo perdemos esta sensibilidad hacia lo que está, ¿cierto? El río siempre está y nunca se va a ir. Los árboles están y nunca se van a ir. La montaña está y nunca le va a pasar nada. Entonces, también nos permite dialogar un poco desde este lugar de volvamos a encontrar estas cosas de las que perdimos capacidad de asombro, de observación, ¿cierto? Entonces, un poco es eso desde la experiencia que llevamos acá. Interesante, muchas gracias, Ginette. Y no sé si alguien quiere sumar. Ya vamos a entrar ahora como ya en las conclusiones. Vamos a empezar a ir cerrando, digamos, y concluyendo. Entonces, me gustaría que aprovecháramos este espacio para comentar, para discutir, para ir señalando algunos elementos que consideremos importantes para las conclusiones. Entonces, no sé si alguien quiere decir algo. Alexa, por favor. Sí, yo solo quería rescatar algo como que se me hizo súper interesante sobre lo que mencionaba Ginette, y es que solemos también como entender mucho las artes, bueno, como artes visuales, pero en realidad casi que todas las artes son un proceso como sumamente sensorial y digamos el entorno, tanto, bueno, primordialmente el natural, tiene como mucha injerencia sobre estos procesos por ser eso, por ser un proceso y tan sensorial, ¿verdad? Desde la pintura, que no solo vemos cómo lo pintamos, sino que también sentimos los colores, las texturas y cualquier proceso, y lo terminamos percibiendo con todos los sentidos. Entonces, cómo ingiere el entorno principalmente natural y todo lo que nos aporta, porque como mencionaba Alessandro, o sea, tenemos como el concepto erróneo de llamarlo como recurso, porque nosotros sentimos que nosotros aprovechamos del entorno, pero en realidad es al revés, como que él nos está sumando, ¿verdad?, a nuestro proceso creativo y y a todas estas huellas y estas marcas que mencionaba Yamil antes, que quedan como solo en el proceso,
quedan en el registro, porque la obra final no se guarda como este registro de todo lo que pasamos durante lo creativo. Se me hace muy interesante. Muchísimas gracias, Alexa. ¿Alguien más? Yo quería mencionar algo también. Bueno, primero saludarlos. Uno como estudiante a veces se intimida a participar en estos espacios, pero creo que también es muy bueno. Este, Hay cosas que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, este tema de las heridas. Creo que, bueno, en este proceso yo me encuentro en licenciatura, entonces sí entiendo perfectamente que es enfrentarse a un profesor, a esta violencia epistémica, de que a veces uno no sabe cómo también poder expresar lo que uno quiere. Pero relacionándolo también con lo otro del espacio, creo que también esta herida también se puede percibir con la incomodidad que puede tener como interactuar con el espacio o tal vez como esta parte de los no lugares que también nosotros mencionamos. Creo que algo que conecté mucho con Ginette en lo último que dijo fue sobre esta parte sensorial, la capacidad de asombro. Creo que a veces la perdemos y a veces tenemos que verla en los mínimos espacios y podemos encontrar cosas increíbles. Nosotros en el proyecto hemos tenido la oportunidad también de analizar los microespacios, ver las hormigas, ver más allá. Tuvimos la oportunidad también de generar un jardín, el cual estamos trabajando en este proceso, que tiene como parte experiencial, para también generar esta conexión, porque yo creo que algo para generar identidad muy importante es crear una conexión emocional con lo que estamos creando, con el ambiente, con etcétera. Entonces, teniendo esto en cuenta, de ahí hace como que recordemos ese espacio, recordemos estos microespacios y también sean memorables para nosotros. Otra cosa que me parece importante rescatar es que también nuestro proyecto es interdisciplinario, no solo en base a algo artístico, sino también estamos buscando apoyo en otros proyectos, como un proyecto bambú para tener como un material sostenible o incluso hace poco, el viernes pasado, tuvimos la oportunidad también de acercarnos a trabajar con un material como desechos de impresoras 3D, que es algo que también tenemos que tener en cuenta por la creación o sea, por la normalización de estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, cómo también ese material cumple su vida útil, pero también tenemos que entender que es un ciclo de vida y cómo vamos a hacer que esto tenga el menor impacto. También ser conscientes de que lo que creamos va a quedar acá, ¿verdad? Entonces, cómo también buscamos otras funciones o buscamos como otras alternativas. Tener como un plan a nivel un poco más macro de que las creaciones no solo son momentáneas, sino que también van a existir cuando no las ocupemos. Algo que también estamos haciendo es la parte con la escuela de teatro. Este, Rescatando esas estructuras escenográficas y planteándolas de otra forma, también para aprovechar la identidad de los espacios desde algo ya un poco más artístico, o sea, resignificar esas estructuras y hacerlas propias de nosotros. Este, y no sé, creo que eso es un poquito de lo que quería opinar. Gracias. Muchísimas gracias, Iván. Te agradezco mucho y no sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Si iniciamos una ronda como para ir como de cierre, para que vayamos haciendo planteamientos y conclusiones finales. ¿Qué les parece? Entonces me voy con mi tote, María Rubén, Adriana. Por favor, adelante. Bueno, me gustaría decir, justo creo que una de las cosas que hemos hablado, que es la última ronda, la última pregunta de la naturaleza, algo en lo que yo creo que la red nunca lo habíamos hablado y hemos aprendido mucho, y yo he aprendido mucho también trabajando con la editorial Mitote y trabajando llevo ya un tiempo trabajando con los feminismos comunitarios y con las comunidades a través de la editorial. Es esta idea de
que el capitalismo del que hablábamos antes nos implanta de que somos seres separados de la naturaleza, ¿no? Y el retornar a la idea de en realidad estamos aquí, somos parte, cada cosa que hacemos es naturaleza, ha sido muy importante para mí. Y me parece que esto que hemos hablado en la red me ha hecho ver que también es muy importante para la red y por eso estamos juntos, ¿no? Y creo que de lo que sigue en la red que vamos a hacer y que vamos a hacer en el ISUE el año que viene, eh, tiene que partir de todas estas preguntas y de lo que compartimos en la educación, en la docencia, ¿no? Creo que todos lo compartimos de maneras diferentes y podemos hablarlo también de esta relación con la naturaleza, con los espacios, con las identidades eh, que hemos construido y que también nos han construido y que creo que todos los días cuando lo pensamos, lo discutimos y lo cuestionamos, lo vamos cambiando también y vamos abriéndonos un camino para adelante. Gracias. Muchísimas gracias. Alessandro, por favor. Pues no, nada, yo estoy muy agradecido de estar tejiendo estas palabras y estos pensamientos con usted. Creo que cada vez que nos reunimos es muy enriquecedor, ya sea en términos formales o informales, pero creo que esto es muy bonito. Y tal vez quisiera retomar esta idea que planteaba Ginette en algún momento, ¿no? Del tejido como texto. Yo creo que No, ahora esa no te oigo provocación, muy ¿no? bien, Alessandro, disculpa. No sé si es tu micrófono, o sea, algo se está cortando un poco. A ver si quizá quita Perdón, la imagen. Ajá. Muchas gracias. perdón, espero que ahora sí se escuche mejor. No, decía que quisiera retomar o abrir esta provocación que nos hacía Ginette sobre el tejido como texto y invitarnos a seguirnos tejiendo, ¿no? Tanto desde la palabra como desde el encuentro y desde estas reflexiones y estas preguntas que hemos estado discutiendo el día de hoy. Muchísimas gracias, Alessandro. Y, y, y por favor, entonces les pido a Nodos, a Yamil, a Pamela, si quieren compartirnos una conclusión. Bueno, yo quisiera brevemente, bueno, compartir lo que, bueno, muchas ideas vienen a la mente, ¿verdad? Este espacio ha sido sumamente enriquecedor y las posibilidades de ideas, ¿verdad? Que este tipo de espacios genera son sumamente ricas, ¿verdad? Cada vez que la red se reúne, yo creo que todos terminamos como muy inspirados, ¿verdad? Y muy inspiradas a seguir, ¿verdad? Como preguntándonos, ¿verdad? Pues para dónde vamos colectivamente, ¿verdad? Yo creo que algo que tiene, que es, bueno, aparte de la posibilidad de tener el espacio para compartir con diferentes personas ubicadas en América Latina, ¿verdad? Em, que es enriquecedor saber que nos confrontamos como con, no solo con situaciones políticas, sociales y culturales, económicas, muchas veces muy parecidas, ¿verdad? Somos una cultura, somos una única cultura en realidad, con unas divisiones imaginarias, ¿verdad? Fronterizas, pero somos, al final de cuentas, somos una gente, ¿verdad? Todos somos iguales. Y eso es maravilloso, ¿verdad? No todo continente puede darse ese lujo que tenemos nosotros, que siento que hemos no logrado, ¿verdad? Culturalmente, lamentablemente, no hemos sabido explotar todavía. Entonces, yo siento que esta red, ¿verdad? Y ese tipo de esfuerzo, ese tipo de comunidades, sueño con que algún día nos permita, ¿verdad? Borrar esas fronteras imaginarias, ¿verdad? Que tantas cicatrices le han causado a América Latina, ¿verdad? Y al surgimiento de ese conocimiento emancipado desde el sur, ¿verdad? Creo que, bueno, ojalá sigamos así y se multipliquen los esfuerzos de ese tipo. Muchísimas gracias. Pamela, no sé si quieres añadir algo. Sí, tal vez, bueno, me uno al agradecimiento, sobre todo de poder poner sobre la mesa todos estos saberes que de alguna manera no han tenido sus justicias en contextos pues académicos
Y, y me quedo como con la resonancia también de esto de que los lugares también nos comparten sus saberes, de que la naturaleza también nos comparte sus saberes y dónde queda eso también en todos estos espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Anamorfosis, les pido por favor, Alejandra, Diego, si quieren compartir. Sí, pues bueno, el agradecimiento nuevamente por el espacio y porque en verdad sí es muy lindo poder escuchar lo que está pasando en cada país. Y bueno, nos quedamos con las resonancias que tenemos con nuestros colegas en México y en Costa Rica, con esta invitación a abrirnos a considerar otros temas como esto de la naturaleza, yo lo pongo un poco entre comillas. Eh, Más bien yo lo pienso desde Tim Ingold como el entorno, mm, que implica una visión de no separación. Y pensando aquí un poco que, bueno, como en nuestras lecturas ociosas, sí ha estado el acercamiento a otras narrativas no antropocéntricas desde Mónica Ojeda, Isabel Zapata, y bueno, como buscar darle un lugar en nuestros procesos en el semillero. Eh, y bueno, creo que también este espacio nos invita a reafirmar las potencias de seguir juntándonos y escuchándonos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Alejandra, y no sé si Diego quieres añadir algo. Muchas gracias. Y Ginette, por favor. Bueno, pues me sumo a los agradecimientos. Esto que también dice Alejandra de la juntanza, creo que es bien importante. Estoy segura que estas reflexiones, estos compartires se dan en muchos espacios, pero se quedan ahí, ¿no? Dentro de los espacios. Entonces, eh, abro también esta invitación también pues que, o sea, que sigamos compartiendo lo que está sucediendo, a pesar de, como decía Iván, ¿no? Este temor que tenemos cuando estamos empezando, cuando estamos estudiando, incluso ya habiendo terminado la maestría, uno sigue teniendo temores, pero es importante traer estos diálogos a estos lugares. Entonces, pues agradecer también abiertamente a Adriana por seguir sosteniendo con mucha fuerza, a Diego también siempre por estar ahí haciendo preguntas incómodas y dando el espacio, a Alejandra, a Yamila, a Pamela también que desde la distancia pues se ha generado algo bien lindo, a María Rubén también que se nos ha juntado también pues en esta búsqueda, a Alexa, a Alessandro también inmensamente gracias, hace poco estuvo también aquí en Colombia, estuvimos también caminando cosas bien bonitas en estas reflexiones y eso hace que pues se siga fortaleciendo esto que va más allá de este ejercicio académico, ¿no? Sino que nos mueve otras fibras, otras cosas que nos hace sostenernos acá. Entonces, Claudia, también muchas gracias y bueno, a Jorge también y a todos los que nos escucharon. Gracias, Muchas gracias. gracias, Ginette. Muchas gracias. Pues yo sumarme también a estos agradecimientos. Ha sido verdaderamente enriquecedor escucharles sus planteamientos y sus reflexiones, sus experiencias, sus sentires en torno a la manera en que se van tejiendo estas escrituras desde las prácticas artísticas, de pensar el entorno, el territorio, de pensar también en estas formas de describir la memoria, ¿no? Desde sus distintas prácticas y espacios y desde estas experiencias muy puntuales, muy específicas que cada quien va enfrentando. Fue verdaderamente interesante escucharles también. Nicole, Iván, Alexa, muchas gracias por compartir también. Creo que, bueno, para mí ha sido también la presentación y el conocerles como red. Me parece muy importante el trabajo que están haciendo colectivo de reflexión y de compartir desde distintos espacios. Creo que es fundamental y como ustedes
muy bien señalaron, creo que es la única manera en que podemos ir encontrando soluciones, salidas y formas de continuar en el camino, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecer también a quienes estuvieron en esta transmisión. Muchas gracias, Adriana, en especial, por haber hecho estas gestiones para que pudiéramos tener este espacio de charla y de conjunto. Y bueno, pues quedamos, este es un primer avance en realidad de lo que vendrá el año próximo. Entonces quedamos en comunicación, les agradecemos a quienes nos estuvieron siguiendo y esperamos que nos sigan también próximamente para que estén con nosotras, con nosotros en el año próximo en los siguientes trabajos y acciones de la red. Muchísimas gracias y les deseo un feliz martes. Continuamos en comunicación y síganos aquí en Museo Unamoy. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Claudia.